si estás pasando por un momento de salud mental, si querés cambiar de trabajo, si querés aprender, si querés llevarte mejor con tus relaciones sociales, ahí hay una oportunidad de conocerte mucho más. Hay un mundo para descubrir. Yo soy muy promotora de esto de evangelizar, esto que decíamos que es el capital de la mente o el capital cerebral, que suena muy raro, pero en realidad básicamente es, y creo que es mi cruzada también, llevar el mundo del entendimiento de nuestra mente a lo más popular posible, porque es ahí están las oportunidades de todo, cuando la gente empieza a ver cómo funciona nuestro cuerpo, el sueño, esto que decíamos antes, cómo me llevo mejor con alguien, cómo logro un propósito. Hay una parte donde nuestra mente nos va a ayudar un montón. Hola, soy Magali Bejar y esto es Tiene que haber algo más. Desarmo la historia de profesionales valientes que se transformaron para alinearse con sus valores. Analizamos el camino para entender cómo lo hicieron. No sé si sabías, pero todas las semanas escribo para el correo semanal donde hablo cómo navegar el mundo profesional, el trabajo remoto y obvio también lo que yo aprendo del podcast. Anotate el enlace en la descripción o recibilo el próximo jueves en tienequehaberalgomás.com/correo. Estabas escuchando a Noelia Aguirre. Noelia es licenciada en Administración de Empresas y especialista en Neurociencia Cognitiva y Data Science. Ocupó roles ejecutivos en áreas de negocio y recursos humanos como en YPF y Randstad. Hoy es CEO y cofundadora de Robintest, una plataforma de neurotecnología e inteligencia artificial que detecta el potencial para aprender y trabajar. Ayudan a compañías como Siemens o PwC en sus procesos de incorporación de tecnología para la detección de talentos. Además, fundó la iniciativa Soy Techie, en la cual visibiliza el potencial para estudiar áreas de STEM para miles de niñas en Latinoamérica. En esta conversación, desmitificamos los procesos de contratación en empresas. Conversamos de cómo ella entró en una industria sin ser científica, cómo facilitar el aprendizaje y qué le pasó a ella en sus experiencias que decidió fundar una compañía para mejorar el proceso de selección de talento. Atención que esta es solo la primera parte de la entrevista con Noelia. Hay una segunda que es solamente para los participantes de la membresía Tiene que haber algo más. Vamos con la conversación y cuando termines, contame qué te pareció. Hola Noelia, bienvenida, Tiene que haber algo más. Gracias por venir a conversar conmigo. No, bueno, gracias a vos por convocarme. La verdad, feliz de estar acá hablando con vos. Empecemos por acá, vos que sos cofundadora de una empresa de neurotecnología, ¿cómo haces vos para manejar la ansiedad y el estrés? Buena, es buena. La verdad que utilizo un montón de técnicas. Parte de lo que a mí me desafió y me interesó de trabajar en esta área es entender cómo el cerebro no solo maneja todo lo que son las funciones ejecutivas, el proceso de pensamiento y demás, sino cómo regula hormonas, procesos de sueño. Hay algo como súper interesante que se llama Brain Health, que es la salud cerebral, que es como una conjunción entre la salud física y la salud mental, ¿no? Entonces ahí vos tenés todo, desde el núcleo, que es el sistema nervioso, hasta alrededor, bueno, todo lo que tiene que ver con las relaciones sociales, los propósitos, y que es muy loco porque se conecta todo a través de la mente. Entonces yo lo que hice es hacer una búsqueda de entender cómo funciona todo eso, inicialmente para poder ayudarme a regular estados de estrés y ansiedad, y así empieza mi búsqueda también en el mundo de la neurociencia, la neurotecnología y el funcionamiento del cerebro, ¿no? Porque quería encontrar formas naturales de poder como regular estados de sueño o de ansiedad. Hay muchas técnicas, utilizo técnicas, pausas, meditación, respiraciones activas, o sea, hay algunas técnicas también como un poco más específicas para algunas cuestiones, no sé, que tienen que ver más como con el orden de la psicología más conductual, pero mucha técnica y todo fuera de lo que son el uso de psicofármacos o bueno, de cualquier otra sustancia que a veces permite relajar y bajar un poco los estados de ansiedad. Bien. Vos que tenías antes como una carrera, vamos a ponerla entre comillas, como más convencional, que fuiste directora de tu agencia durante 11 años, ¿qué señales de alerta viste que te hacían pensar que no querías hacer eso por el resto de tu vida? Bueno, primero estaba aburrida, o sea, sobre todo estaba muy aburrida, sobre todo me resultaba, había empezado, como vos decís, trabajando, pasando de una corporación muy grande a una petrolera, sin escala, un viernes renuncié y el lunes había
había empezado a trabajar más, o sea, abriendo un espacio de consultoría para apoyar compañías. Lo hice con muchos desafíos, trabajando con empresas muy grandes, y un momento trabajaba cada vez menos horas, producía muy bien, pero estaba aburrida. Entonces, más allá de eso, también, nada, empezaba a ver que había como otras inquietudes que tenía. Todo el mundo de la tecnología me gustaba mucho, aunque no conocía nada, pero tenía como intuitivamente ese olfato de decir, bueno, hay cosas que están empezando a aparecer alrededor de la tecnología y que son muy interesantes de mirarlas, y empecé como más intuitiva a, a mirar un poco más, no, todo lo que tenía que ver con procesos de innovación. E incluso también, bueno, no creo que sea casualidad, pero llegaban a mí cada vez más compañías clientes que trabajaban en tecnología y me pedían también empezar a mirar procesos de headhunting con perfiles como muy nuevos. O sea, empezaba a ver como todo lo que... Me interesaba mucho esto de la tecnología que tiene de cambiar tan rápido. Entonces, bueno, un mundo que cambia tan rápido es un mundo que te permite no aburrirte tanto, ¿no? Pero sí, supongo que el aburrimiento, también el ver que había oportunidades de hacer cosas distintas dentro de ese nicho que yo estaba, en el que trabajaba, que era el mundo de los recursos humanos y de la consultoría, específicamente en los procesos de adquisición de talentos. Contame entonces cómo fueron estos desafíos de empezar sola, renunciar un viernes y el lunes ya estar arrancando como tu empresa, tu proyecto. La verdad que yo tengo una particularidad, que a mí me gustan mucho los desafíos y tengo como muy poquito miedo, ¿no? O sea, en general para todo. O sea, hay algo que me caracteriza mucho, que es como casi la ausencia del miedo. Creo que debo tener miedo a muy pocas cosas, y en general están más relacionadas con lo personal, no sé, tipo con la vida de mis hijas, cosas así, que con lo laboral. Yo siempre, desde que era muy chiquita, me manejé con una máxima que era evaluar qué era lo peor que me podía pasar si hacía algo. Y si eso peor me lo podía bancar, lo podía soportar, avanzaba, ¿no? Entonces siempre me regulaba mucho así, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, que, no sé, que te vayas independiente, que no te funcione, estés un mes, 2 meses, no tengas... En ese momento yo salía a crear una compañía donde tenía que buscar clientes para yo hacer el delivery y ganar como mi salario a fin de mes. Entonces era, bueno, y si no pasa, bueno, volveré a buscar trabajo, conseguiré trabajo y vuelvo a empezar, ¿no? Entonces siempre tuve esa dinámica de regular si yo podía, digamos, tolerar lo peor que pudiera pasar, y entonces ahí decía sí, no, y avanzaba. Reconozco que tenés que tener una orientación como al riesgo como súper alta, ¿no? O sea, que no es para, o sea, son habilidades que a veces se tienen y no se tienen. Cuando la gente te dice, uy, bueno, a mí me encantaría hacer eso, me encantaría hacer lo que haces vos, Maga, de decir, bueno, dejé esto, me fui para allá, que decís, ¿cómo hace? Bueno, hay habilidad, digo, hay como un set que uno ya viene con ciertas competencias o rasgos que nos definen, y hay gente que es más arriesgada, ¿no? En general, nosotros hemos estudiado el proceso de todo lo que son los rasgos específicos de emprendedores, y tienen un nivel de orientación al riesgo que está por acá, ¿no? O sea, que no es onda, bueno, son un poco arriesgados, no, disfrutan del riesgo, disfrutamos de la incertidumbre. Lo llamaría yo. Claro, es exacto, esa gente que incluso dice, bueno, está todo mal, no, pero es que creo que va a ir bien, y decís, ¿cómo ve que va a ir bien? Digo, eso está dado por condiciones de rasgos de personalidad y cognitivas, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía eso y dije, bueno, la verdad, ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo peor no es tan malo, y mirarlo también siempre con este enfoque en positivo, ¿no? Y lo bueno que tengo para ganar es todo esto. Entonces, siempre manejando ese balance, avanzando, ¿no? Eh, la realidad es que quizás una cosa que la gente a veces, no, o sea, uno lo cuenta así, dice, bueno, una historia de éxito, qué bueno, le fue bien. La verdad es que trabajaba muchísimo más que cuando trabajaba en relación de dependencia en una compañía corporativa. Trabajaba de 7 a 7 sin parar, y eso es un lado B, que a veces cuando la gente dice, bueno, los emprendedores que trabajan independiente, sinceramente es como se trabaja muchísimo más. Me llamó esto la atención que dijiste muy al pasar, que es cada vez trabajaba menos porque producía muy bien. ¿Cómo hacías eso cuando, viste que tenemos muy acostumbrado la mentalidad de trabajar 8 horas, cueste lo que cueste, como que está la ley de Parkinson, que es que vamos a usar todo el tiempo disponible para hacer lo mismo? ¿Cómo hacías vos para revertir esto de hacer las cosas en menos tiempo? Eh,
cuando vos te pones, o sea, cuando, por lo menos lo que me pasaba a mí era que cuando yo estaba como ya muy especializada en lo que hacía, que era concretamente procesos de headhunting, de profesionales y demás, empezaba como, es un poco más de negocios quizás, pero empezaba a analizar cuáles eran aquellas cuentas, clientes o tipo de procesos que me generaban más revenue y menos tiempo de trabajo, ¿no? Entonces, esa es la mirada más de negocio, de hacer como un análisis de tu cartera y entender qué clientes te reportan más revenue por menos trabajo, por un lado, pero creo que también hay una cuestión más que está como más en uno de tener esta mirada de, no, como vos decís, no sentir que más horas es más dinero, sino trabajar en forma más efectiva, ¿no? Esto es decir, a veces conviene. Hay gente que dice, bueno, no puedes decirle que no a ningún cliente. La verdad, sí se puede. La verdad que si vos tenés un cliente que te paga 10 y te demanda 100 y tenés otro que te paga 7 y te demanda 5, no hay dudas, o sea, no es ganar más. Digo, siempre tenés que evaluar para mí ese equilibrio entre cuánto, o sea, tiempo, dinero y también otra cosa más, sobre todo en los negocios, es qué posibilidad tiene ese cliente de seguir siendo un cliente a largo plazo, ¿no? O sea, a veces vos tenés negocios o proyectos que pueden generar mucho revenue en un tiempo cortito, pero después ese cliente te demanda mucho, desgasta tus equipos y no va a continuar con vos. Entonces, es como que manejar un poco ese equilibrio, pero también tener como la capacidad de saber que los clientes vuelven o puedes generar nuevos clientes, que si un cliente se va está bien, que le puedes decir que no a un cliente, ¿sí? Pero entender qué es lo que, creo que también hay un punto de qué es lo que vos, cómo querés manejar tus negocios, eso, querés vivir quemado todo el día, querés trabajar con gente con la que no te llevas bien, los que generalmente generamos un negocio más autónomo, que puede ser desde una consultora o ser un empleado freelance hasta tener una compañía. En general tenemos esto de quiero elegir con quién trabajo, no quiero, entonces decís, bueno, esto es parte de los beneficios de trabajar como en tu propia empresa o ser tu propio jefe. Entonces, no tener esa mirada, por ejemplo, pasa mucho en el mundo emprendedor. Hay como, sobre todo en Latinoamérica y no tanto en Estados Unidos y en Europa. Pero Latinoamérica tiene esta mirada de que el emprendedor tiene que sufrir, ¿viste? O sea, vos tenés que trabajar 24/7, no tenés que tener sueldo, tenés que estar quemado, o sea, cuanto más quemado mejor, o sea, es como, se creó como ese mindset así de no tenés que ganar muy poca plata porque si no se ve mal. Y en realidad vos vas a Estados Unidos y vos le decís a cualquier fondo de inversión, ¿no? O sea, porque generalmente el emprendedor lo que hace es buscar fondos para sus proyectos basados en tecnología y vos le decís a una inversor, sí, no, mira, estoy trabajando en un proyecto hace 1 año y medio y no estoy cobrando un peso, te va a mirar y te va a decir, mira, no me resultás atractivo porque si vos estás súper quemado trabajando 1000 horas y no cobrás, probablemente en 6 meses te cansas y te vayas a buscar a alguien que te pague el sueldo mes a mes y dejes el proyecto. O sea, lo que necesitas es estar bien pago desde el inicio. Entonces, a veces hay que desafiar también la mirada más social de cómo tienen que ser las cosas y de hecho hasta es un tema de educación. Yo tengo mis hijas que a veces me dicen, hay que trabajar mucho para ganar más. No, hay que trabajar en forma inteligente para ganar más. O sea, es como, pero eso está como súper anclado también en nuestras sociedades, que la mayoría venimos en Argentina de inmigrantes donde han tenido que esforzarse mucho para conseguir las cosas y eso es súper interesante, cómo la historia nos determina hasta cómo nos paramos como emprendedores, ¿no? Pero cuando vos te animás a desafiar algo, es como muy claro verlo en los casos. O sea, fíjate, o sea, no lo hagas porque yo te lo digo, pero digo, fíjate en tus clientes. O sea, tenés uno que está como súper como encima y después, y aparte para mí es ley que el cliente que te exige un montón te paga menos y después no lo vas a poder fidelizar. Entonces es como que siempre ser como muy inteligente eso con tu cartera, ¿no? Un anuncio rápido y seguimos con la conversación. Desde que empezamos el podcast recibimos muchísimos mensajes de oyentes desde 59 países contando el valor que sacaron de escucharlo. Después de hablar con muchos de ustedes, lanzamos la membresía Tiene que haber algo más. La idea central vino cuando me di cuenta que yo los tenía que conectar para que se conocieran. La comunidad es una membresía global y remota donde aprendemos junto a otros profesionales desde más de 25 ciudades. Vienen invitados del show para hacerles preguntas de todo tipo en un espacio de confianza o damos clases los que estamos dentro. Tenemos un club de lectura donde votamos un libro y debatimos entre todos. Hay un chat que nos conecta durante la semana para pedir ayuda, compartir recursos y oportunidades.
Hacemos un desafío mensual, como por ejemplo usar máximo 1 hora las redes sociales y compartimos todos los días una prueba. Y además les comparto a los miembros una grabación exclusiva del podcast que no publicamos ni en Spotify ni en YouTube. Dentro hay personas talentosas y ambiciosas que están trabajando activamente en mejorar como profesionales en sus carreras y proyectos. Vas a encontrar personas en relación de dependencia con carreras súper interesantes, emprendedores y freelancers. Y aunque cada uno esté en una industria diferente, nos une la forma de pensar. El enlace está en la descripción y si te querés unir, fíjate en tienequehaberalgomás.com/comunidad. Me encanta. Me gustó mucho esta máxima del miedo de qué es lo peor que puede pasar. Y me pregunto, creo que también viene muy arraigado de la cultura latina. Perdón si estoy generalizando a los que no se vean representados por esto, pero que tenemos mucho miedo. Como que creo que hay un fantasma de temor a lo nuevo, al cambio, probablemente también venga como acompañado de la situación de los países latinos. ¿Cómo dirías vos que se puede hacer para bajar este miedo y qué son todavía cosas que a vos te den miedo? Creo que lo de bajar el miedo, a mí bueno, buena parte es el trabajo que estás haciendo vos, ¿no? El de ver historias de personas que quizás, se encuentran con proyectos que son como muy interesantes y bueno, cómo llegó y mostrar un poco cómo la gente llega como a los proyectos, ¿no? El de ver el caso. A mí algo que me gustaba mucho era el de ver cómo habían personas como esto. El caso de mi inversor, por ejemplo, uno de los inversores de mi compañía es Globant, que es un unicornio tecnológico argentino, y cómo esas 4 personas, o sea, desde estando en Argentina, o sea, ellos todos fundaron la compañía teniendo más de 30 años, hicieron una empresa que hoy es súper relevante a nivel global, ¿no? Entonces, para mí es muy lindo no solo mirar, sino si tenés la posibilidad de tener algún mentor, alguna persona que haya pasado por ese proceso, es una de las, para mí, las mejores. Si yo le puedo recomendar algo a alguien, es buscar un mentor que haya hecho lo que vos querés hacer o algo parecido y que te cuente cómo ocurre en el día a día, ¿no? Porque a veces hay un gap muy grande, mira, salió de la nada y ahora, no sé, por ejemplo, es millonario, o salió de la nada y creó una compañía, o es músico, o es el área que a vos te guste, ¿no? Pero hay una parte en el medio que a veces queda difusa de cómo ocurre, ¿no? Y cuando uno tiene un mentor, ese mentor a veces te dice, mira, pensá esto no lo pienses. A mí uno de los casos que puedo como graficar ahí, que siempre lo repito, es uno de mis mentores, que es uno de los fundadores de Globant. Una vez hablando de algo, a mí siempre como tenía un espíritu ya más como desarrollado de esto de cómo mirar los negocios, viste, como más en forma de que esto el cliente a largo plazo, muchas veces da muchas concesiones, viste, bueno, que pague después, bueno, le hago un descuento, esto que vos decís de la mirada quizás de, bueno, pierdo un poco yo. Y en los negocios uno tiene que estar para maximizar, para ganar dinero, o sea, está para crear, pero digo, si vos querés tener un negocio como que crezca y que sea rentable, y a veces hay como algunas cosas que se pueden hacer, pero no siempre, ¿no? Y una frase que me acuerdo que él me dijo, hablando un poco de todo esto, me decía, bueno, mira, el concepto es esto, alguien tiene que pagar la fiesta al final del día, ¿no? Y tratemos de que no sea siempre vos, ¿no? Y fue como una frase que no es como de máster, de carrera de negocios, pero era como tan gráfico como, y eso de alguien tiene que pagar la fiesta cada vez que alguien me dice, y bueno, no me podés dar un poco más de tiempo los créditos, o no podés un contrato así, yo me acuerdo, alguien tiene que pagar la fiesta. Entonces, eso me lo enseñó alguien que no pagó, que habrá pagado la fiesta muchas veces, pero después se dio cuenta que no tenía que hacer, y esos son los apoyos que a veces los mentores te pueden dar porque ya pasaron por ahí, ¿no? Entonces, el miedo se achica un poco viendo un poco esto de cómo han llegado los demás y que se pueden. Y respecto al otro, de qué cosas me dan miedo todavía, yo creo que en términos de los negocios y los proyectos no tanto, o sea, ya no tengo tanto, o sea, al principio te puedo hablar de lo que me pasaba antes, o sea, me daba un poco de miedo empezar a atravesar procesos que nunca había hecho, no sé, gestionar, o sea, yo fui CEO de mi startup sin nunca haber trabajado en tecnología, ¿no? Entonces todo lo que implicaba ser el CEO que uno veía como referentes en la industria, había gente haciéndolo, me parecía como muy difícil, pero lo fui achicando buscando ayuda y reuniéndome de gente en el equipo que me pudiera enseñar, ¿no?
Entonces, cuando vos entendés que el aprendizaje y el aprendizaje activo y la posibilidad como de, está a la mano, ¿no? Uno puede aprender desde escuchando un podcast hasta como tipo leyendo un libro o preguntándole a alguien algo como un mentor. Cuando vos entendés que el aprendizaje, usar el aprendizaje como una herramienta a tu favor, empezás a reducir la posibilidad del miedo, porque el miedo en general es una representación de una situación de mucha incertidumbre. Entonces, hay como dos cosas, saber manejar muy bien la incertidumbre y saber estar preparado para manejarla. Después te puede salir bien o mal, que es la parte que decíamos, bueno, de estar dispuesto a perder, que en los negocios y en la vida hay una parte de riesgo donde a veces pierde y esto ocurre, ¿no? Entonces, a mí el tener el aprendizaje a mi favor, el estar dispuesta, el saber que voy a perder, no estar dispuesta, el saber que alguna vez voy a perder y tenerlo ya como cuantificado y sabido, manejar la frustración, me ayudó a reducir el miedo. Quizás hoy, no sé si la palabra es miedo, pero lo que me puede generar un poco más de ansiedad es el no poder hacer las cosas que quiero hacer, ¿no? Es como distinto. No sé si es un miedo distinto, no es un miedo que me pasen cosas, sino es que no me pasen. Es como muy raro, ¿no? Porque ya con el tiempo vos te vas entrenando en esto, ¿no? Bueno, vos planteas hacer un proyecto, te gusta hacer algo, sabés cómo hacerlo. Así, bueno, voy a reunir un equipo, voy a reunir fondos, voy a aprender de esto, voy a buscar gente que me ayude y lo voy a hacer. Después hay un montón de reglas del mercado, estoy hablando más de negocios o empresas, o mismo siendo emprendedor o freelance. Un montón de cosas que te pueden ayudar o no, está el mercado, hasta que los consumidores puedan responder tu producto. Pero bueno, más o menos es como un proceso, ¿no? Sí, lo que me da miedo es el querer hacer cosas que no pueda, ¿no? O sea, que no me dé el tiempo, o que digo no me dé el tiempo porque yo estoy como en la mitad de mi carrera también, o sea, no estoy en mis 20, ¿no? Pero digo, es más ese tipo de cosas. Me encanta. ¿Cómo se nota que estás en el terreno de la neurociencia? Porque te hice una pregunta doble y la respondiste. Como que eso no es tan fácil. Vino oculta pregunta doble. ¿Cómo decís que se puede conseguir un mentor? Uy, esta es una de las cosas, para mí los secretos, o sea, los secretos mejor guardados de pidiéndoselo. O sea, y ahí de vuelta creo que el podcast se puede titular algo con respecto a vencer los miedos, ¿no? La gente siempre piensa que alguien que es como muy importante en una industria, o no, o que no me van a contestar. No, o sea, si yo le pido a Maga que si me puede mentorear con algo, me va a decir que no, porque ella, no sé, está ocupada, tiene un montón de proyectos, habla con un montón de gente relevante. ¿Por qué me lo va a decir? Me va a decir que sí, ¿no? Hay una regla que es la mayoría, o sea, pero me ha funcionado. No hay número uno, pero número uno, que diga que prácticamente diga que no a ayudar a alguien que está empezando un proyecto, un emprendedor o necesita una mano. Lo que pasa es que la gente no se los pregunta, no se los pregunta. Hay un caso que para mí lo grafico siempre, que es, yo estaba hay un evento que se llama London Tech Week, que es un evento de tecnología, uno de los más grandes de tecnología en Londres, donde, bueno, se habla mucho de innovación, de algunas áreas temáticas en particular, y yo participé, y como estoy trabajando ahora un poco en el área de salud mental en el trabajo y demás, venía muy fanática porque uno de los speakers era, uno de los oradores, era Michael Smith, que es el CEO y fundador de Calm, que es la aplicación de meditación más conocida del mundo. Creo que billions de usuarios, no sé, pero muchísimos. Bueno, voy a esa charla, digo, sala, o sea, digo, acá va a estar lleno, o sea, yo pensaba por mis adentros, yo quiero hablar con él, lo quiero conocer, le quiero preguntar, le quiero contar de un proyecto nuevo que estoy haciendo, y todo el mundo me dice, no, olvídate, le pregunto, yo no había ido nunca al London Tech Week, le pregunto a un amigo que había ido y me dice, no, eso es multitudinario, miles de personas, no vas a tener posibilidad de hablar con él, no ocurre, no. Bueno, voy pensando, o sea, me cambio todo, me pongo, tenía un traje blanco, y lo voy a conocer, y también mentalidad, acá es otro mundo de manifestación, Visual Center, yo lo voy a conocer a Michael Smith, y yo voy a hablar con él. Entonces, me cambio, voy, entro a la sala, 20 personas, auditorio, él hace su charla, baja, me acuerdo que tenía un pantalón y se queda como parado así, y miro para todos lados, el tipo solo, y yo digo,
está esperando que alguien le hable. O sea, y bueno, obviamente el público londinense europeo es mucho más conservador y tranquilo que el latinoamericano, que si eso hubiese ocurrido, vamos a ser tirados todos encima de él. Digo, yo voy y digo, Michael, una pregunta, empezamos a hablar, le cuento el proyecto y digo, ¿pensaste en esto? Y se me parece súper interesante, mandame un email y hablamos. Pero de vuelta digo como... Y digo, la gente cree que eso no ocurre. O sea, te podría contar, no quiero agotar, pero de esos casos, muchísimos. Muchísimos. O sea, no voy a decir los nombres porque voy a empezar a escribir, pero digo, CEOs de unicornios, CEOs y fundadores de unicornios en Europa. En América, de mandarles un mail, necesito hacerte una pregunta porque estoy armando el modelo de negocios de este proyecto y creo que tu producto, vos debes haber tenido este problema cuando empezaste. Tomá mi celular, escribime y preguntame. Y lo que ocurre es que la gente tiene ese miedo y ese prejuicio a que quizás la gente no te va a contestar. Te contestan. La verdad es que te contestan muy bien y generalmente son mucho más enfocados y educados que quizás una persona una carrera media o quizás vas a, no sé, siempre digo gente que quizás no es tan relevante, no está mal que lo digas, pero digo, quizás gente que no hizo cosas muy relevantes, pues decir, no tengo tiempo y entonces yo siempre digo, escríbanles y pregunten, pero para eso también tenés que estar dispuesto. Y una cosa que nos pasa como muchos emprendedores y tener como la capacidad de también saber que alguien no te puede contestar, ¿no? O sea, digo, en general contestan, sí, capaz que alguien me dice, che, Noelia, yo te escuché y te contestan, escribí, no me contestaron. Bueno, también puede pasar que no todos te contestan, pero yo creo que si me dicen porcentaje, la mayoría sí, ¿no? Y creo que ahí lo que sale a la luz y que es súper interesante es como poder manejar mucho la frustración y entender que si no te contestan no es porque tu proyecto no sea bueno o porque hay algo con vos, sino que pueden ocurrir miles de circunstancias, ¿no? Pero poder manejar eso, ¿no? Yo trabajé mucho tiempo en selección con candidatos y una de las pasaban muchas cosas parecidas en el sentido en el que a veces la gente no quedaba en un empleo, ¿no? Y la gente automáticamente lo asociaba a que era porque tenía algo malo su perfil o porque no les gusté. Entonces, a veces cuando uno te tiene que lanzar a hacer cosas como esto, buscar un mentor, postularse para un trabajo de tus sueños o empezar a buscar un cliente, te estás exponiendo mucho todo el tiempo y eso te pone muy de frente a manejar tu capacidad de gestionar la opinión del otro sobre vos, o sea, la valoración del otro sobre lo que vos estás llevando. Entonces, es difícil, o sea, cuando uno lo ve del lado de la gente, ¿por qué no lo hace? No es fácil exponerse, no es fácil llevar un proyecto a un inversor y que te digan no va a funcionar, no es fácil ir a una entrevista a ver y digan no sos el perfil, o ir a un mentor no tengo tiempo. Pero creo que, de nuevo, como te decía antes, como cuando cambié del mundo corporativo al emprendedor, siempre tenés que pensar en que tenés más para ganar que para perder, ¿no? Entonces siempre, o sea, entonces eso es a veces una herramienta que yo uso mucho más. Bueno, si 10 me dicen que no, 20 me van a decir que sí. Entonces me quedo pensando, y esto también tiene que ver con cómo uno se para frente a la vida, ¿no? No quedarse con la mitad del vaso vacío, sino con la mitad del vaso lleno, y tener una mirada positiva sobre las cosas, pero también tener, o sea, se empiezan a abrir un montón de ventanas, pero una valoración muy importante de quién es uno y saber que alguien te diga que no a mentorearte o que un cliente te diga que no quiere decir que vos seas malo, ¿no? Quiere decir que no funcionas para eso. Lo que contaba del mundo de selecciones, que los candidatos siempre me decían por qué no quedé, y me preguntaban, me pedían feedback a la consultora, hice algo malo, dije algo malo, y yo me daba vuelta y veía que a veces del lado cliente, no sé, se caían, o sea, no tenían budget, o no sé, entraba el amigo de alguien, o de repente, no sé, les iba mal a la compañía y cerraban todas las búsquedas. Y digo, siempre trataba de mostrar eso y le decía a la gente, no sabes todo lo que pasa detrás que no tiene que ver con que vos hayas sido bueno o malo. Están pasando un montón de cosas, o sea, nos han pasado casos súper duros de gente que decían ingresase el lunes, con todo el ingreso hecho, nos llamaban y decían, no, mira, no puedo ingresar porque hicieron hiring freeze, que es como frisan contrataciones desde casa matriz, y no entra nadie. Y yo, pero esta persona está avisada, ya se había comprado la camisa, digo, es como esta cosa de uno se pone lindo para ir bueno, cuando íbamos a los lugares de trabajo o para estar, se compra su computadora o lo que sea, y le tengo que decir que no, sí, y era muy difícil explicarle a la gente, no tiene que ver con algo que haya pasado con vos, sino que
real, es literal y real, que detrás pasan mil cosas que no las ves, ¿no? Entonces, bueno, nada, me fui un poco con ahí con el relato, pero nada, si querés orientarme un Me poco más gusta. vos ahí. Ahora se me vino a la cabeza que lo escuché alguna vez al fundador de Calm, como hizo la app de meditación, y el tipo decía como, lo más importante es saber surfear la ola, y que él quería hacer eso como que estaba muy anticipado a lo que quería hacer 10 años antes, ya venía diciendo como, no, porque la meditación, no sé qué, y todos le decían como, amigo, nadie va a pagar, nadie va a usar una app de meditación, como estás tipo tirando a la luna, esto no va para acá, y él estaba listo cuando llegó el momento, por eso el peligro es estar listo antes. ¿Qué es lo que le pasó a él? No es que un día se despertó y armó una app y explotó. Como eso también me parece súper importante. Sí, sí, y ahí es donde quizás lo bueno es poder tener socios cuando tenés inversores o mismo que estén dispuestos a como sostener esa atención hasta que sea el momento, ¿no? Un montón de productos pasan así. A nosotros mismos nos pasó en mi compañía Robin, que es un producto que evalúa lo que llaman competencias cognitivas, cuando todo el mundo del trabajo evalúa las competencias más, creo que llaman conductuales, ¿no? Que si querés mirarlo en un gran mundo como grandes, tenés como lo cognitivo es todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del cerebro y cómo el cerebro determina las conductas, y lo conductual es cómo me muevo yo en relación al entorno. Los típicos casos son personalidad por un lado, y lo cognitivo es más tipo inteligencia y demás, ¿no? Entonces, nosotros llevamos una propuesta pre-pandemia que hablaba de habilidades del futuro, hablaba de poder, primero nuestro producto es un producto de assessment digital, ¿no? O sea, más allá del contenido per se, es un assessment digital. Entonces, nosotros intentamos vender a empresas un assessment digital compitiendo con lo que es el tradicional psicotécnico de la psicóloga haciendo como pruebas que se llaman proyectivas, tipo el hombre bajo la lluvia o dibujar un animal, ¿no? Entonces teníamos rechazos de las compañías, no, ¿cómo voy a como una herramienta digital evaluar? Cae la pandemia y me acuerdo que teníamos nuestra oficina en un coworking muy conocido en Vicente López, y estoy subiendo como la planta al auto y recibo 4 llamados de un banco, una compañía o sea, de empresas. Ahora entendí cómo me sirve lo que vos me estabas ofreciendo, ¿no? Pero hasta que no ocurrió una contingencia que realmente les muestre que el mundo de la evaluación había cambiado, no era el momento, ¿no? Y creo que la pandemia nos ayudó un montón de esas cosas que pasan, esas oportunidades únicas, ¿no? Como las compañías, no sé, tipo Zoom y esas empresas como también de llamadas virtuales que eran usadas solo por aquellas compañías como más tecnológicas que se abrían trabajo remoto y explotaron, ¿no? Pero a veces no tenés esas contingencias y tenés que bancar como mucho más como el producto, y a veces no hay tiempo, ¿no? No hay tiempo porque no tenés el dinero. Hablemos de los procesos de reclutamiento, que quién no la pasó mal en entrevistas. Contame vos desde el lado de reclutadora, ¿qué cosas veías en candidatos que decías como, esto está mal hecho, si hubiese sabido, como puede ser como, no llegues tarde a una entrevista, te hubiese ido mejor? Para quien nos está escuchando, está diciendo como, yo quiero cambiar de trabajo, ¿cuáles son las cosas que no hay que hacer? Bueno, hay una cosa que es muy obvia, hay una gran pregunta que no sé si la siguen haciendo, yo no la hacía nunca porque a mí no me gustaba, que es, contame tus defectos y tus virtudes, ¿no? O sea, como, hay una primera cosa que es como muy genial, que es como la autopercepción de uno nunca es predictor de lo bueno o malo que uno tenga, sino es como uno lo percibe, ¿no? Y de hecho hay un test muy conocido que se usa para evaluar personalidad que te dice, decime tus 3 adjetivos mejores y los 3 adjetivos que te representan y los 3 que no. Entonces vos cuando ves el reporte ves, ay, me siento súper representado. Y por supuesto, porque es tu autopercepción, no es que ves cómo sos, ¿no? Pero más allá de eso, hay esa pregunta generalmente a la gente la pone muy nerviosa porque vos te empieza esa tensión de, me están evaluando, quiero el trabajo y me están diciendo que yo te diga 3 defectos míos, o a veces le llaman oportunidades de mejora para ser un poco más suave, ¿no? Y hay uno que creo que estadísticamente es el que más se repite como respuesta a candidato, que es, sí, mi defecto es que soy tan autoexigente que no puedo parar de trabajar. Y digo, no, eso no, o sea, no digas eso, porque en esto de mostrarse como súper como productivo es, mi defecto es que soy muy responsable y no puedo soltar el trabajo. No,
y en general ahí como para mí siempre, y no solo en el mundo de la selección, sino en la vida en general, siempre lo más interesante es ser transparente. Porque si vos estás enfrente de un buen evaluador, o sea, la va a ver, ¿no? Entonces, eh, también es un riesgo porque he trabajado con evaluadores que tomaban, no sé, por ejemplo, a vos, a ver, una oportunidad de mejora, y quizás yo era un poco distraída, me decís, ¿no? Y yo digo, no, pero dijo que era distraída, y bueno, yo no la puedo tomar. Entonces yo siempre les enseñaba, cuando me tocaba como coachar también al equipo de evaluadores, es esa pregunta, y esto para también el candidato que está de otro lado, no tiene que ver con tu respuesta, tiene que ver con algo que se llama la capacidad de insight o la capacidad de mirarse para adentro, identificar que alguna oportunidad de mejora tenés y decir algo. Eso es lo que se busca con esa pregunta, ¿no? Entonces la gente no lo sabe y empieza como a hacerse un mundo de digo esto, digo el otro, y en realidad lo que uno está mirando es, esa persona tiene la capacidad de decir, che, sí, alguna cosa tengo que mejorar, porque cuando vos identificás que tenés áreas de mejora, podés mejorar y podés aprender. El primer paso para aprender algo es identificar que no lo sabés o que necesitas mejorar algo. Entonces, esa pregunta que la gente se pone súper nerviosa, tus oportunidades de mejora, tus fortalezas, en realidad es tan profunda que va mucho más a esto. Estoy ante una persona que si tiene que aprender algo nuevo, lo va a poder aprender, sí, porque tiene la capacidad de mirarse a sí misma y decir, ok, hay cosas que todavía me faltan mejorar, ¿no? Entonces es como muy interesante porque, de nuevo, ¿no? Hay un montón de cosas detrás que el que se siente en la entrevista no las ve y quizás se hace como mucho lío ahí, ¿no? Claro, está bueno. ¿Tuviste alguna otra mala experiencia de reclutamiento que puede ser vos siendo candidata o vos estando del otro lado de la mesa? Sí, sí, sí. O sea, de hecho creo una compañía, todo mi camino creando empresas relacionadas con los recursos humanos, o sea, una que era una consultora de headhunting, después Robin Tecnología y demás, está como muy trazada por experiencias personales mías, ¿no? ¿Cuáles son las experiencias personales? La primera es la falta de oportunidades. La segunda es los sesgos o los prejuicios respecto a no voy a contratar a una mujer o a alguien que viva lejos. Eh, entonces siempre es como que todo lo que hice fue en pro de como romper esos prejuicios y esos sesgos y ayudar a gente que quizás no es la primera opción para muchos reclutadores, pero que sí tienen muy buen potencial para hacer las cosas, ¿no? Entonces me ha pasado, por ejemplo, cuando era muy joven, yo vivía a unos 35 kilómetros de Buenos Aires, de la capital de Argentina. Entonces, muchas veces en aquel momento donde el trabajo era presencial, no quiero decir el momento porque parece la prehistoria ya, pero bueno, no me llamaban porque vivía lejos, ¿no? O sea, como si eso fuese una etiqueta de era una persona que va a trabajar más, o no iba a ser buena para el puesto, ¿no? Entonces, eso me obligaba a dos cosas. Me obligaba a mentir en el currículum, no lo voy a negar, y me obligaba, si no, a frustrarme mucho porque yo sentía que tenía la capacidad, pero como vivía lejos no me tomaban, ¿no? Ahí las empresas quizás miraban mucho cuestiones de productividad, de ausentismo. La verdad que yo estudié en una facultad donde tenía que viajar y estaba acostumbrada a hacerlo y no faltaba y no llegaba tarde. Pero bueno, ahí se entraban los sesgos. Hoy los sesgos son distintos. Hoy los sesgos están puestos sobre cuestiones de género, de minorías de raza, de edad, ¿no? Entonces, siempre todo lo que hice fue mirando un poco experiencias personales. En el caso de, por ejemplo, Robin, que es una compañía de assessment, yo había participado muchas veces como candidato de procesos de evaluación donde me tomaban un psicotécnico, me daban un montón de técnicas, ponía con muy buena voluntad todo mi tiempo y cuando terminaba la versión me decía, bueno, gracias. Y después nadie me llamaba, nadie me decía, bueno, qué había sido todo eso. Hoy, por suerte, todo el mecanismo de protección de datos, no sé si, creo que en el caso de los psicólogos no lo trabajan tan así, pero en plataformas como Robin, que trabajan a nivel global, o sea, vos tenés un montón de políticas de datos donde la gente tiene que le dejás en claro para qué es esa información, qué va a obtener, le abrís la información, le permitís que se borren sus datos, son normas que están reguladas en general por entidades en Europa o Estados Unidos y que le dan a la gente seguridad de qué pasa con sus datos y que son datos que llaman sensibles, ¿no? Vos quizás en otros lugares vas y te hace una evaluación psicólogo, no sabes para qué. Muchas veces las evaluaciones, cuando son hechas por psicólogos con pruebas que se llaman proyectivas, que
muchas son las de los dibujos, o la gente las conoce como los test de las manchas, ¿no? Que son como muy populares. La compañía a través de los evaluadores obtiene información que no solo es relevante para el mundo del trabajo, ¿no? Obtiene información desde cuestiones que tienen que ver con tendencia sexual, cuestiones que tienen que ver con estabilidad emocional y patologías. Entonces, había una gran, o sea, yo veía, digo, ¿por qué nosotros como candidatos tenemos que darle toda esa información a alguien que nunca más nos va a decir ni siquiera si quedan para un puesto, ¿no? No todas las compañías son iguales, hay empresas súper serias que manejan muy bien estos procesos, pero la verdad que la mayoría es bastante desprolija, sobre todo con el trato. Entonces ahí es donde yo, por ejemplo, encontré la oportunidad de crear un espacio de evaluación que mirara a las dos partes, que mirara que el proceso sea bueno. De hecho, nosotros creamos un assessment que está basado en juegos, entonces que también la experiencia no sea agotadora y desgastante para el que está siendo evaluado, y que sea justa en términos de que ellos también reciben información. Y todo eso pasó porque a mí me pasó, ¿no? Y creo que esto le ha pasado a todo el mundo, de ir a una entrevista y que no le dieran devolución, de ir a una evaluación y no saber, me tomaron un montón de cosas y no sé para qué. Y eso también tiene que ver con lo que hablamos quizás más fuera como de acá de aire, que era como, bueno, cómo cambia el mundo del trabajo y cómo la gente necesita cosas distintas y bueno, encontrar esos espacios de poder como ofrecerles esa seguridad también psicológica de dar información, de prestar como datos y que después te devuelvan algo, ¿no? Y no solo por un tema legal, sino también por un tema de compromiso y de fidelidad. Yo digo, si vos vas a trabajar con una empresa, cada punto de contacto con esa empresa es información que la empresa te da, ¿no? Entonces, cómo te tratan en una entrevista, cómo te tratan en una evaluación, te dan una devolución de eso, te dejan esperando. O sea, yo siempre le decía a los candidatos, todo lo que nosotros hacemos a nivel selección de mirar al candidato y ver si llega temprano. Bueno, todo eso mírenlo al revés. ¿Quién te entrevista? ¿Dónde te entrevista? ¿Te hacen esperar? ¿Te contestan bien? O sea, porque es la gente con la que vas a trabajar después. Y acá hay una parte más interesante que yo siempre le decía a los candidatos, ustedes también eligen. No crean que ustedes no, o sea, ustedes también eligen, ¿no? Y eso se vivió muy fuerte en los últimos años en todo lo que es el mercado laboral de tecnología, ¿no? Donde las empresas empezaron a sufrir mucho porque realmente lo que se veía muy claro y se ve muy claro que los candidatos eligen, ¿no? Nada. Total. Sí, por eso me parece que para llegar a la posición de, como candidato, poder elegir, hay que hacer varias cosas, ¿no? Porque seguir aprendiendo por destacarte, entender qué se necesita en el mercado, tener ahorros, un fondo de emergencia, como vos estar en una buena posición para que no tengas que aceptar cualquier cosa que te ofrecen, ¿no? Y tener que bancarte después cosas horribles, como un jefe tóxico que nadie lo quiere. Sí, totalmente, sí. ¿No? ¿Qué dirías que tuviste que cambiar vos en tu forma de pensar en la transición de tener una agencia, o sea, ofrecer servicios, a construir una startup de tecnología con un producto? Bueno, en vez de lo más desafiante fue el poder construir un equipo multidisciplinario. Nosotros en el equipo de esa startup trabajamos desde neuropsicólogos, data scientists, desarrolladores de software, ingenieros de software, o sea, gente de programación, gente de ciencia, gente de negocios, ¿no? Entonces, tener la capacidad de desaprender procesos que yo tenía, ¿no? O sea, como yo sabía mucho de consultoría, pero no sabía de tecnología, no sabía de ciencia, no sabía de los negocios de tecnología. Entonces, lo primero que me pasó, que fue como más intuitivo, pero creo que pasa cuando uno hace algo radicalmente nuevo, es estar dispuesto a desaprender, que sacarte como todo lo que vos ya viniste viendo y estar hoja en blanco para para aprender cosas nuevas, ¿no? El desafío creo que es ese, ¿no? Es pararse desde un lugar donde vos vas a ser alguien novato, alguien junior, y tener igual la suficiente como autoridad para liderar ese equipo, pero manejar siempre no sé si la humildad, pero el entendimiento que vos no vas a ser experto, ¿no? Que vos sabés mucho de un área, pero en este caso no, y entonces dar con gente que sea lo suficientemente
técnica, interesante y que también esté dispuesto a trabajar con gente que no sabe, ¿no? Entonces, eso fue creo que lo más complejo de inicio. Después lo vas aceitando, vas aprendiendo y vas como avanzando, ¿no? Pero sí creo que eso, el desaprender, el decir, bueno, ahora ya no soy más la directora de esta empresa que hacía consultoría y que yo iba a decirle al otro cómo se hace. Ahora me tienen que contar a mí cómo se hace y tengo que aprender, ¿no? Entonces tener, no sé si es la humildad, pero es la capacidad como de estar dispuesto a seguir aprendiendo, ¿no? Y de saber que no vas a ser la voz autorizada en todo, y que tenés que buscar voces autorizadas para poder nutrir ese equipo y que va a depender también de esa gente que tenga ganas de trabajar con vos, ¿no? Para alguien que nos esté escuchando que todavía cree que el aprender viene en momentos donde estás estudiando formalmente, ya sea una carrera de grado, un posgrado, un curso en particular, pero se entiende cuando estás activamente en un contexto de educación, ¿cómo dirías vos que podemos hacer para potenciar el aprendizaje con agilidad? Muchísimas cosas, la verdad, o sea, desde como conocer cómo funciona tu proceso de aprendizaje. Hay una formación que yo hice con la gente de LinkedIn que habla de agilidad en el aprendizaje y no tiene tanto que ver con la competencia de Learning Agility, de ser ágil y demás, sino con entender que el aprendizaje está relacionado con funciones de nuestro cerebro que tienen que ver con la atención, con la memoria y también con la motivación, que es un área un poco más conductual o más fuera del cerebro, ¿no? Entonces, hay una cosa que es como súper básica, la primera. Si vos estás cansado, si vos no dormiste bien, si tu proceso atencional no va a funcionar muy bien, entonces te va a costar aprender. Entonces, o sea, saber cuál es la disposición o sea, cuando la gente dice, no me entra, no, sí voy a la facultad, no puedo, me fue, o sea, nada, saber cómo uno llega como al aprendizaje, ¿no? Respecto a cómo estás, ¿no? O sea, para aprender se necesitan un montón de cosas, ¿no? O sea, uno lo hace cuando es chiquito, como si uno va a la escuela, después de la universidad, muchos que pueden, ¿no? O se empieza a formar, y a veces la gente se frustra mucho cuando no aprende o no puede. Bueno, eso a veces tiene mucho que ver con un montón de condiciones de cómo te están enseñando también, cómo llegás vos al aprendizaje. El mundo es como súper, no es que sea tan complejo, pero es como no es solo quiero aprender y no puedo. O porque hay gente que aprende por procesos de microaprendizaje, que es, o sea, yo, por ejemplo, yo aprendo muy bien con muy poquito contenido en muy poco tiempo, muy focalizado. ¿Por qué? Porque mi proceso de atención es muy volátil. Yo tengo una atención muy baja. Entonces, todo lo que a mí me costó horror en la universidad, la formación académica tradicional me costó muchísimo porque no podía estar 2 horas sentada escuchando a alguien. Hay gente que tiene procesos de atención que se llama atención sostenida, que es como se sostiene el tiempo de tu atención, que es muy larga, entonces la gente puede ver, no sé, puede ver una clase virtual por 2 horas y le aprende perfecto, puede leer un libro, eso a mí no me pasa, por ejemplo. Entonces, como que, nada, hay muchas herramientas para que vos puedas entender cómo aprendés mejor y eso sea como un apoyo y te genere como muchas oportunidades de no frustrarte, de buscar la forma de aprender mejor. Y es ahí donde la neurociencia tiene un espacio como súper interesante, ¿no? Yo cuando hablaba en este curso eh, rompíamos un mito que uno aprende esto de visual, auditivo, bueno, no, uno aprende también en relación a esto, a cómo son tus procesos cognitivos. La memoria de trabajo es una función que es como muy rara de explicar, que es, o sea, nuestra memoria guarda información que después uno la utiliza para poder aprender cosas nuevas, ¿no? Pero no es tan así, lo voy a cambiar un poco, pero el proceso de aprendizaje tiene una parte donde uno tiene que, como es información nueva, poder asociarla a algo que uno ya conoce. Por eso justo cuando hablamos de usemos casos o digo esto de, bueno, la gente se aprende mejor cuando uno le dice, yo digo funciones cognitivas y la gente dice, uy, no sé qué es. Bueno, no, viste cuando vos te quedás pensando en qué puede ser parecido, cuando dicen Uber, ¿no? Te dijeron, bueno, apareció una empresa que se llama Uber, ¿no? Entonces el mundo dice, no, es como un taxi que en realidad vos tenés una aplicación. Entonces explicación lo que hace es que el cerebro te permita a vos comprender ese concepto nuevo usando una información vieja, que son los taxis, ¿no? Entonces, así funciona el aprendizaje.
vos tenés que ir a buscar una información vieja que esté en tu cerebro para comprender lo nuevo. Y eso es una memoria de trabajo. Y es como muy loco, ¿no? Porque no hay, o sea, no hay forma de entender un mundo nuevo si uno no busca las analogías, ¿no? Por eso los buenos profesores siempre son aquellos que te dicen, te muestran el ejemplo y te dicen, bueno, esto es como si te dices, ahora lo entendí. Y no es que ahora lo entendiste por el profesor, sino porque en realidad la forma como de identificar algo nuevo es asociarlo con algo viejo, ¿no? Y esa es la memoria de trabajo. Entonces, atención y memoria, y el último, motivación, ¿no? O sea, es muy difícil aprender si uno no está motivado. No sé si me fui un poco con la pregunta, pero esto No, de... perfecto. ¿Cómo fue el camino que terminaste grabando un curso para LinkedIn en los estudios de Austria? Uy, fue muy loco. Nosotros teníamos un cliente, un cliente en Robin, que es una empresa, una farma francesa muy grande. En el proceso de venta del producto, que nuestra plataforma es nada que, o sea, es un SaaS, estas compañías se llaman software de service, que es un producto que se vende a demanda. Bueno. Pero habíamos hecho muy buena onda con la gente de recursos humanos global. Eh, y en general en esos espacios, o sea, uno más allá de un producto, genera vínculos, habla de cosas como pueden surgir acá, de bueno, el mundo del trabajo, el futuro y demás, y surge un concepto que a mí me gusta mucho, que es muy interesante, que está vinculado también con, perdón, con el funcionamiento de la mente, y además que es un concepto inteligente. Nosotros conocemos la inteligencia, pero inteligencias colectivas, ¿no? Que es muy lindo, que es como un grupo de personas puede producir resultados extraordinarios por encima de otro grupo de personas que pueden ser muy parecidas que no los logran, ¿no? Y es generalmente un dolor de cabeza de muchas empresas. Tengo equipos, no sé, me contrato a los mejores, como típico en el fútbol, me ficho a los mejores del mundo y ese equipo no funciona. O contraté un montón de gente súper buena, las traje de las mejores compañías del mundo y es un desastre. No crean un producto nuevo ni cerca, ¿no? Entonces, nosotros exploramos, que esto es información científica, que hay determinados componentes, ¿no? Que esto ahora te voy a terminar contestando de LinkedIn, pero que exploramos un poco todo este desarrollo y determinamos un producto que lo que se encontró con el componente exacto de habilidades que tenía que tener un grupo de personas para producir resultados extraordinarios, ¿no? Que tiene mucho que ver con, es súper interesante porque la inclusión de género, cuestiones de inteligencia y demás. Entonces, en una charla con esta gente de la empresa, de este laboratorio, qué interesante. Dice, yo conozco a alguien de LinkedIn que también me mencionó el tema de inteligencias colectivas y la verdad que nunca había surgido, o sea, la verdad que no, es algo nuevo para nosotros. Bueno, queda en la nada. Recibo a los días un mail de esta persona que es una directora de contenidos de LinkedIn de Europa y me dice, me dijeron que vos habías hablado de inteligencias colectivas y yo te quiero conocer. Y fue como así solo el mail y digo, obvio, charlemos y fue como una charla eh, estas cosas que también que abren un consejo, si lo querés, de estar abierta a las oportunidades, ¿no? No me habían ofrecido un empleo, no me habían dicho que querían contratarme para nada. Me dijo que quería hablar conmigo porque se sentía como identificada con el concepto. Y si queríamos charlar, le dije, sí, obvio, charlemos. Y tuvimos una charla súper interesante, hablando de aprendizaje, inteligencia, neurociencia y demás. Y me dijo, bueno, a mí me encantaría que vos hagas un curso para LinkedIn de este tema, que le lleves todo esto que me estás contando a nuestro público, que son más de 5 millones de personas en habla hispana, y yo dije, wow, y me dijeron, bueno, te vamos a hacer venir acá, bueno, fue un proceso muy lindo, pero mirá que ahora que lo cuento así sin darme cuenta, creo que lo más interesante también es esto de estar como siempre como dispuesto a abrir oportunidades, ¿no? Y no esta cosa mercantilista de decir, bueno, si me contratan o no, será para algo, no, de abrir espacios de networking, de hablar con gente, de conectar, de llevarlo de uno a un espacio. Nosotros tuvimos también por inteligencias colectivas, uno de nuestros clientes más grandes fue una persona que vio una cosita que habíamos hecho muy chiquitita eh, y googleando nos encontró y fue uno de los clientes más grandes a nivel global. Y digo, estas cosas que vos decís, bueno, yo hablé de un tema, alguien lo levantó, es como que se genera como mucho interés. Y creo que en esa charla, era una charla que había hecho con pocas personas, no, digamos, no era una charla TED, no era como nada fancy, digo, que tiene mucha visibilidad, sino era como una conversación, ¿no? Y eso también, siempre estar
es difícil porque es cuando tenés poco tiempo poder como regular el tiempo de trabajo, el tiempo. Yo creo que lo que uno tiene que tener claro es de qué temas uno habla, cuáles son tus temas, cuáles son o sea, cuál es tu misión como empresa, como persona y demás, cuáles son tus áreas de interés y si surgen oportunidades de eso, estar siempre expuesto, porque es como sembrar esa semilla, ¿no? O sea, yo hablé con ella y después surgió un curso para millones de personas, ¿no? Que después terminó siendo, digamos, remunerada y demás, pero digo, más allá de eso era la oportunidad de potenciar la voz que uno tiene respecto a los temas que uno maneja, ¿no? A veces me llaman y dicen, quiero que hables, no sé, de que te quiero para una charla de, que yo, Marvel, digo, no, yo, o sea, está todo bien, o sea, entiendo más o menos, pero hay gente que sabe un montón de eso y también valorar un poco el tiempo como el tiempo que uno tiene, ¿no? Total. ¿Qué son cosas que para vos sean naturales en el área de hacer networking? Que si alguien lo ve afuera, no le parecería tan obvio de cómo vos lo haces. Eh, bueno, hay una cosa que a mí me pasa es que yo siento que esto puede sonar un poco sobrio, pero es igual. Siento que tengo algo interesante para contar, que tengo una historia interesante para contar. Entonces siempre cuando me relaciono con alguien, o sea, me presento y cuento, y generalmente cuando vos te presentás haciendo networking, es, hola, soy tanto, hago tanto, me dedico a tanto, no sé. Primero no tengo vergüenza, esa es la primera realidad que, o sea, la primera es no tengo nada de vergüenza. Y después siento que la conversación que puedo tener con el otro, al otro le puede sumar, ¿no? Entonces, eso pasa también en el mundo laboral. A veces la gente como que yo no coacheo en el sentido literal de coach, porque no soy coach, pero digo, cuando tengo que decirle algo a alguien, le digo, mira, la verdad que lo tuyo es súper interesante, está buenísimo, tendrías que contarlo más, tendrías que abrir más espacios de conversación porque a la gente le interesa. Ese es uno mismo, cree que no. Entonces, tener en claro uno que tiene una historia interesante o que trae algo interesante, ¿no? Entonces, a mí me resulta muy fácil como vincularme con la gente porque realmente creo que algo de todo lo que puedo contar al otro no es todo de necesitar, sino que le puede resultar interesante. Porque a mí me resultó interesante que cuando alguien me empezó a contar del mundo de la neurociencia, por ejemplo, ¿no? Que yo no tenía nada que ver. Entonces, digo, me pasa eso de primera mano que creo que a la gente no le pasa tanto de sentir que quizás lo de uno puede ser como puede estar bueno, ¿no? Y creo que el otro es no tener nada de vergüenza, nada, 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 nada. Eh, Me pasó hace poquito, en Buenos Aires hicieron la gala Endeavor, que es una gala de Endeavor, que es una compañía que engloba emprendedores y tal. Y bueno, por un aniversario vino su fundadora, que es una mujer, se llama Linda Rottenberg, que es muy conocida en el mundo emprendedor, o sea, aprender a las mujeres, o sea, nos resulta y los hombres también muy fascinante su historia y demás. Ella da una charla, baja del escenario, no sé si estuviste vos más ahí, pero bueno, y una persona también me dice, me encantaría saludarla. Y le digo, anda y saludala, está ahí, o sea, la tenés ahí, no está en New York, está acá, anda y saludarla. Sí, pero me da mucha vergüenza. Y yo dije, ahí ya no te puedo ayudar. Porque de hecho yo fui a la salud. Pero digo, esto de no tener la vergüenza, obviamente ser educado, entender que hay momentos y momentos, ¿no? O sea, digo con toda la corrección pero digo, cuando uno va a un cóctel, cuando uno va a una charla, o sea, por ejemplo, en Europa es muy... quizás eso también es un poco cultural, con lo que decías antes, las culturas latinoamericanas, de sentir que molestás. ¿Viste? Esta cosa de sentir que molestás, ¿no? En Europa, cuando vos vas a un cóctel o un evento, un congreso, la gente sabe que está para hacer networking. Entonces la gente va, se presenta, hago esto, tal, como súper natural. Y quizás acá tenemos esto, acá cuando digo en Latinoamérica, en Argentina, esta cosa más de, y si le molesto, y si no me habla, como un montón de prejuicio que hay que sacarse que de última te dirán, bueno, o sea, te presentarás, no te contestarán, y te darás vuelta y tirás, ¿no? Pero digo, estar como dispuesto a vencer como ese proceso, de vuelta el miedo, ¿no? El miedo al rechazo, sí. Claro, que es muy difícil, pero hay que entrenarlo. Es difícil. Noé, palabras finales. ¿Cómo hacemos para cerrar este capítulo con algo que haya quedado en tu cabeza, que ya hayamos dicho no, pero que sea un último mensaje a la audiencia que escuchó hasta acá? Bueno, nada, primero gracias por escuchar y después que estén alertas a explorar cada vez más cómo funciona su mente. Tienen una llave para abrir un mundo de oportunidades y de potencial.
si estás pasando por un momento de salud mental, si querés cambiar de trabajo, si querés aprender, si querés llevarte mejor con tus relaciones sociales, ahí hay una oportunidad de conocerte mucho más. Lean libros, hablen con gente, vean videos. Hay un mundo para descubrir. Yo soy muy promotora de esto de evangelizar, esto que decíamos que es el capital de la mente o el capital cerebral, que suena muy raro, pero en realidad básicamente es, y creo que es mi cruzada también, llevar el mundo del entendimiento de nuestra mente a lo más popular posible, porque es ahí están las oportunidades de todo, cuando la gente empieza a ver cómo funciona nuestro cuerpo, el sueño, esto que decíamos antes, cómo me llevo mejor con alguien, cómo logro un propósito. Hay una parte donde nuestra mente nos va a ayudar un montón, y nada, o sea, sean curiosos con eso, no es muy difícil, hay cosas muy fáciles de entender, hay otras muy difíciles, pero hoy hay de todo. Y nada, si les despierta curiosidad, desde técnicas de respiración para mejorar los niveles de estrés, hasta esto de cómo aprender mejor y cuáles son tus niveles como de atención para ayudar en eso, nada, anímense. Me encantó. Gracias, Noé, por venir a por favor, charlar y gracias a vos. compartir todo Un esto. placer. Un placer, muchas Te gracias. mando un abrazo. Gracias por escuchar este episodio. Nos ayudas un montón compartiendo el capítulo a alguien que le pueda servir. Acuérdate que todas las semanas comparto ideas en el correo de Tiene que haber algo más. Escribo sobre mis recomendaciones y el detrás de escena de la comunidad y el podcast. Lo mando todos los jueves directo a tu bandeja de entrada. Anótate vos también en tienequehaberalgomás.com/correo. Nos vemos la semana que viene.